Ahora participamos nuevamente en el One Minute Projection Mapping en Japón. Esta es la cuarta vez que participamos y lo confieso, no sabía qué hacer para este año. Sabía que tenía que hacer algo especial, pero no sabía qué exactamente. Y ahora nos invitaron a ver el trabajo en persona. El tema de este año fue Mirrors y decidimos usarlo tanto literal como conceptualmente. Dentro del desarrollo de la propuesta para esta ocasión, yo me imaginaba a mí mismo moviendo un espejo gigante a través del edificio, tan grande como 150 metros, 1000 toneladas. Y cuando lo movía y iba descubriendo figuras en el edificio, me llevó a acomodarlo de muchas formas distintas y poder explorar espacialmente qué universos se formaban cuando yo movía estos espejos gigantes. Tomando en cuenta lo radical que cambia la forma cuando el espejo sufre una pequeña curvatura, como en la feria y en los espejos que tienen truco, cuando están un poco más curvados, achatan o alargan las cosas, me llamó mucho la atención porque como que nunca sabías en qué parte del desdoblamiento estabas y siempre se podía desdoblar más, como una papiroflexia espacial. Lo que hice esta vez fue colocar espejos virtuales dentro de mi software 3D y pues al final son una serie de transiciones entre estas retículas las que hacen como esta sucesión de escenarios, ¿no? Además quise acentuar mucho como este toque de los láser y se pudieran apreciar de mejor manera las composiciones que hacía sobre el edificio, ¿no? Fue muy padre ver el edificio en vivo, ya que nos dimos cuenta que era mucho más profundo que cuando nosotros lo veíamos en el render o usando el modelo virtual. Y esto nos sirvió para entender mejor el edificio. Pudimos ver muchísimos trabajos de muchas otras partes del mundo, como que cada una de las culturas tiene su aporte. Y, muchos buenos amigos, muchas buenas personas, conocimos a muchos de nuestros héroes y seguimos coleccionando las estampas. Y les agradecemos a todos nos hayan invitado a jugar con ustedes. Estuvimos bajo la legendaria hospitalidad japonesa, aprendimos muchas cosas y lo mejor es que ahora pudimos ir a Japón en persona. Siempre todo lo empiezo a relacionar con cosas que tengan que ver con iluminación, voy contando poco a poco esas ideas y las voy aplicando. A mí me gustó mucho ver toda esta estética que se maneja en Japón, como el minimalismo y cómo adaptan estas formas, y la manera en la que se acercan a los espacios, creo que es muy particular ahí. A mí me nutren mucho y eso siempre es un despertar artístico y emocional fuertísimo, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos invitaron, aprendimos muchísimo estando allá, nos dio mucho gusto ver todas las tradiciones, por supuesto mucho conocimiento para poder aplicar en futuras piezas y en propuestas de iluminación, ¿no? Una raya más al tigre y con eso vamos a poder hacer piezas más potentes cada vez.